Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. ¿Cómo están? Muy bienvenidos. ¿Cómo está Juan? Hola Ceci, hola a todos. Hoy vamos a compartir muchas informaciones como lo hacemos cada semana. Bueno, en el marco de la fiesta de Corpus Christi, el Papa Francisco nos invitó a todos a renovar nuestra alegría y nuestro asombro con el don de la Eucaristía. Y además también el Papa nos da ejemplo de cómo darle lugar al otro, escuchar al otro. Y esto viene de la mano de lo que ha sido la Maratón 24 Horas de la Fundación Escholas Ocurrentes, que iniciaron toda una campaña en contra del bullying. Así que sumamos un testimonio más de escucha, de empatía y de camino. Bueno, la audiencia general, los dichos del Papa en la oración del Ángelus, todo esto y mucho más aquí en Francisco a Diario. Durante el rezo del Ángelus y en la solemnidad de Corpus Christi, el Papa animó a todos a renovar nuestro asombro y alegría por el don maravilloso del Señor que es la Eucaristía. El Santo Padre indicó que la Eucaristía es la síntesis de toda la existencia de Jesús. A la hora del rezo del Ángelus, en la solemnidad del Corpus Christi, el Papa Francisco invitó a renovar nuestro asombro y alegría ante este maravilloso don del Señor, que es la Eucaristía, recibiéndola con gratitud, no de manera pasiva y habitual, sino renovando verdaderamente nuestro amén al cuerpo de Cristo, cada día como si fuera la primera vez. El Santo Padre aseguró que la Eucaristía es la síntesis de toda la existencia de Jesús, que es un único acto de amor al Padre y a los hermanos. En su mensaje, el pontífice estableció un paralelismo entre la institución de la Eucaristía y el milagro de la multiplicación de los panes. Como en aquel milagro a orillas del mar de Galilea, en la Eucaristía, Jesús toma el pan en sus manos, eleva al Padre la oración de bendición, parte el pan y lo da a sus discípulos. Lo mismo hace con el cáliz del vino. El Papa aseguró que en aquel momento, en la vigilia de su pasión, Él quiere dejar en aquel gesto el testamento de la nueva y eterna alianza, memorial perpetuo de su Pascua de muerte y de resurrección. La Eucaristía è la sintesi di tutta l'esistenza di Gesù, che è stata un unico atto di amore al Padre e ai fratelli. Anche lì, come nel miracolo della moltiplicazione dei pani, Gesù prese il pane nelle sue mani, elevò al Padre la preghiera di benedizione, spezzò il pane e lo diede ai discepoli. E lo stesso fece con il calice del vino. Ma in quel momento, alla vigilia della sua passione, egli volle lasciare quel gesto il testamento della nuova alleanza, memoriale perpetuo della sua Pasqua di morte e resurrezione. La festa del Corpus Domini ci invita ogni anno a rinnovare lo stupore e la gioia per questo dono stupendo del Signore che è l'Eucaristia. Accogliamolo con gratitudine, non in modo passivo o abitudinario, ma non dobbiamo abituarci all'Eucaristia e andare a comunicarsi come per abitudine, no. Ogni volta che noi ci accostiamo all'altare per ricevere l'Eucaristia, dobbiamo rinnovare davvero il nostro amen al corpo di Cristo. Quando il sacerdote ci dice il corpo di Cristo, noi diciamo amen, ma che sia un amen che venga dal cuore, convinti, è Gesù che mi ha salvato, è Gesù che viene a darmi la forza per vivere, è Gesù vivo, ma non abituarci ogni volta come se fosse la prima comunione. En la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, el Papa Francisco celebró la misa central en Roma. Y en esta oportunidad y durante la homilía, el Papa Francisco invitó a reconocer a la Eucaristía como un entregarse por completo a los demás. Uno se hace cuerpo con los demás y la Eucaristía en sí misma es el antídoto contra la indiferencia. Al celebrar la Santa Misa en la solemnidad de Corpus Christi en la parroquia Santa María Consoladora, en el barrio romano de Casalbertone, el Papa Francisco aseguró que si recibimos de corazón la Eucaristía, este pan desatará en nosotros la fuerza del amor.
Con esta fuerza, aseguró el Santo Padre, nos sentiremos bendecidos y amados, y querremos bendecir y amar, comenzando desde aquí, desde nuestra ciudad, desde las calles que recorreremos esta tarde. El Señor viene a nuestras calles para darnos ánimo, también nos pide que seamos don y bendición. En nuestra ciudad, hambrienta de amor y atención, que sufre la degradación y el abandono, frente a tantas personas ancianas y solas, familias en dificultad, jóvenes que luchan con dificultad para ganarse el pan y alimentar sus sueños, el Señor te dice, tú mismo dales de comer, y tú puedes responder, tengo poco, no soy capaz. No es verdad, lo poco que tienes es mucho a los ojos de Jesús si no lo guardas para ti mismo, si lo arriesgas. Finalmente, el Santo Padre destacó que la Eucaristía nos los enseña. Allí está Dios encerrado en un pedacito de pan, sencillo y esencial, pan partido y compartido. La Eucaristía que recibimos nos transmite la mentalidad de Dios y nos lleva a entregarnos a los demás. Es antídoto contra él, lo siento, pero no me concierne. Contra él, no tengo tiempo, no puedo, no es asunto mío. La Eucaristía ce lo insegna. Lì c'è Dio ranchiuso in un pezzetto di pane, semplice, essenziale, pane spezzato e condiviso. La Eucaristia che riceviamo ci trasmette la mentalità di Dio e ci porta a dare noi stessi agli altri. La Eucaristia è l'antidoto contro il mi spiace, ma non mi riguarda, contro il non ho tempo, non posso, non è affare mio, contro il guardare dall'altra parte. Nella nostra città affamata di amore e di cura, che soffre di degrado e abbandono, davanti a tanti anziani soli, a famiglie in difficoltà, a giovani che stentano a guadagnarsi il pane e ad alimentare i sogni, il Signore ti dice, tu stesso dà loro da mangiare. Tu puoi rispondere, ho poco, non sono capace per queste cose. Non è vero, il tuo poco è tanto agli occhi di Gesù se non lo tieni per te, se lo metti in gioco. Anche te, mettiti in gioco. E non sei solo, hai l'Eucaristia, il pane del cammino, il pane di Gesù. Anche stasera saremo nutriti del suo corpo donato. Se lo accogliamo col cuore, questo pane sprigionerà in noi la forza dell'amore. Ci sentiremo benedetti e amati e vorremmo benedire e amare, a cominciare da qui, dalla nostra città, dalle strade che stasera percorreremo. Il Signore viene sulle nostre strade per dire bene di noi e per darci coraggio a noi. Chiede anche a noi di essere benedizioni e dono. El Papa Francisco presidió en la Basílica de San Pedro la misa de ordenación de Monseñor Alberto Lorenzelli Rossi, obispo auxiliar de Santiago de Chile. En una breve pero intensa homilía, el Santo Padre recordó lo esencial del ministerio episcopal y dijo que el obispo es un siervo, un pastor, padre y hermano. En la Basílica de San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco ordenó obispo auxiliar de Santiago de Chile a Alberto Ricardo Lorenzelli. Monseñor Lorenzelli es argentino y hasta ahora era el director de la comunidad salesiana en el Vaticano y capellán de la Dirección de los Servicios de Seguridad y Protección Civil del Estado de la Ciudad del Vaticano. El nuevo obispo pasará a ser administrador apostólico hasta que se nombre un nuevo arzobispo, tras la renuncia del cardenal chileno Ricardo Esati. Monseñor Esati está siendo investigado por la justicia en Chile por supuesto encubrimiento de sacerdotes abusadores. El cardenal siempre ha defendido su inocencia. Compete más al obispo servir que dominar, según el mandamiento del Maestro, recordó el Santo Padre durante su homilía. Ama con amor de padre y de hermano a todos aquellos que Dios te confía, exhortó el Papa al nuevo obispo auxiliar de Santiago de Chile. En este sentido, el pontífice instó al prelado a acompañar de cerca a los sacerdotes y diáconos, y le pidió ser cercano a los pobres, a los indefensos y a todos los que necesitan acogida y ayuda. Quanto a te, fratello carissimo, eletto dal Signore, rifletti
che sei stato scelto fra gli uomini. Mai dimenticarti delle tue radici, della tua mamma, della tua famiglia, delle tue radici. E sei stato eletto per gli uomini, sei stato costituito nelle cose che riguardano Dio. Episcopato, infatti, è il nome di un servizio, non di un onore, poiché al vescovo compete più servire che dominare, secondo il comandamento del Maestro. Chi è più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa come colui che serve. Il vescovo è un servitore, pastore, padre, fratello, mai un mercenario. Annunzia la parola in ogni occasione, opportuna e non opportuna. Ammonisce, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e dottrina. E mediante l'orazione. Non ti dimentichi che il primo lavoro del vescovo è la preghiera. Così lo ha detto San Pietro il giorno in cui ha creato i diaconi. A noi la preghiera è l'annunzio della parola. Un vescovo che non prega è un mercenario. E mediante l'orazione, l'offerta del sacrificio per il tuo popolo, attinge della pienezza della santità di Cristo la multiforme ricchezza della Divina Grazia. Nella Chiesa a te affidata, sii fedele custode e dispensatore dei misteri del Cristo. Posto dal Padre a capo della sua famiglia, segui sempre l'esempio del buon pastore che conosce le sue pecore, da esse è conosciuto e per esse non ha esitato a dare la vita. Vicinanza al popolo di Dio, conoscere il popolo di Dio dal quale tu sei stato scelto. El Papa Francisco recibió a la Federación Internacional de Asociaciones de Médicos Católicos, una organización que cuenta con 50 entes en todo el mundo. Y en el medio de este encuentro, Francisco invitó a los facultativos, a los médicos presentes, a ser como Jesús, quien curaba siendo médico y hermanos de los que sufren. Curar significa respetar el don de la vida de principio a fin, porque no somos los dueños, la vida nos es confiada y los médicos son sus servidores, afirmó el Papa Francisco durante una audiencia con la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas. Los miembros de la Federación Internacional de las Asociaciones Médicas Católicas se reunieron en Roma para celebrar su consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Respeten a los enfermos, escúchenlos y sobre todo, denles esperanza. Esa es la tarea del médico, agregó el pontífice frente a los facultativos. Francisco invitó a los médicos creyentes y a los profesionales de la sanidad a seguir la Escuela de Jesús, médico y hermano de los que sufren, una escuela que enseña a acercarse a aquellos que atraviesan momentos de prueba debido a la enfermedad. El Papa subrayó que el cuidado de las personas enfermas se presenta como una de las dimensiones constitutivas de la misión de Cristo y por ello permanece como tal en aquella iglesia. Finalmente, el pontífice les recordó a los presentes que el rol de los médicos es animar, consolar, dar esperanza, porque no se puede curar y ser curado sin esperanza. En eso somos todos necesitados y estamos todos agradecidos a Dios que nos da la esperanza. Negli ultimi 100 anni i progressi sono stati grandissimi. Vi sono nuove terapie e numerosi trattamenti in stato di sperimentazione. Tutte queste cure erano impensabili nelle generazioni passate. Possiamo e dobbiamo alleviare la sofferenza ed educare ciascuno a diventare più responsabile della propria salute e della salute di vicini e parenti. Dobbiamo anche ricordarci che curare vuol dire rispettare il dono della vita dall'inizio fino alla fine. Non siamo noi i proprietari. La vita ci viene affidata
e i medici ne sono i servitori. La vostra missione è nello stesso tempo una testimonianza di umanità, un modo privilegiato di far vedere e di far sentire che Dio, nostro Padre, si prende cura di ogni singola persona senza distinzione. Egli vuole servirsi per questo anche delle nostre conoscenze, delle nostre mani e del nostro cuore, per curare e guarire ogni essere umano, perché ad ognuno Egli vuole dare vita e amore. Questo esige da voi competenza, pazienza, forza spirituale e solidarietà fraterna. Lo stile di un medico cattolico unisce la professionalità alla capacità di collaborazione e al rigore etico. E tutto ciò va a beneficio sia dei malati sia dell'ambiente in cui operate. Molto spesso, lo sappiamo, la qualità di un reparto è data non tanto dalla ricchezza delle strumentazioni di cui è dotato, ma dal livello di professionalità e di umanità del primario e della squadra dei medici. Questo lo vediamo tutti i giorni. Tanta gente semplice che va in ospedale e dice: no, io vorrei andare da quel medico, da quella medico. Perché? Perché sentono la vicinanza, sentono la dedizione. Es momento de compartir una breve pausa en la información. Ceci, como lo hacemos habitualmente, nos vamos con una foto destacada, en este caso que fue tomada en la fiesta del Corpus Christi, la presencia del Papa Francisco en la parroquia María Consoladora del barrio romano de Casalbertone. Y la foto siempre nos ayuda a ir un poquito más allá, es un mensaje en sí mismo, y en el medio de esta fiesta del Corpus Christi el Papa Francisco nos animó a recibir la Eucaristía de corazón. Él dice: si uno recibe la Eucaristía de corazón, hay una fuerza arrolladora de amor que entra en nosotros. Y también nos invitó a considerar la Eucaristía como una escuela de bendición, como una escuela de bendición no solamente para cada uno de nosotros, sino también como cuerpo para nuestros hermanos, la gente que comparte con nosotros la vida. Así que nos vamos con esta hermosa imagen para que siga diciéndote a vos, a quienes la están viendo en este momento, muchísimo más. Más de 250 jóvenes de todo el mundo participaron del 11º Foro Internacional de Juventud con el lema La Juventud en Acción en una Iglesia Sinodal. En el comienzo del evento, el Papa Francisco invitó a todos los jóvenes a hacer luz en la noche de tantos chicos que en el mundo no conocen a Jesús. Se realizó en Roma el 11º Foro Internacional de la Juventud, que este año llevó por lema La Juventud en Acción en una Iglesia Sinodal. El Papa Francisco invitó a los jóvenes a unirse y a marcar realmente la diferencia en un mundo cada vez más tentado por las divisiones, al tiempo que les remarcó que su vigencia es en la actualidad. Queridos jóvenes, lo repito una vez más, ustedes son el Dios de hoy, la Iglesia de hoy, no solo el futuro, el hoy, dijo el pontífice al recibir en audiencia a los participantes del foro. Francisco recomendó a los jóvenes que sean la luz en la noche de tantos coetáneos que no conocen a Jesús. Alimenten y propaguen el fuego de Cristo que tienen en ustedes, insistió el Santo Padre ante unos 350 jóvenes presentes en la Sala Clementina en el Vaticano. El Papa expresó además el deseo de que también esta vez haya sintonía entre el itinerario hacia la JMJ de Lisboa y el camino post-sinodal. No ignoren la voz de Dios que los empuja a levantarse y a seguir los caminos que Él preparó para ustedes. Como María y junto a ella, sean cada día portadores de su alegría y de su amor, finalizó el Papa. Ustedes son el hoy de Dios, el hoy de la Iglesia. No solo el futuro, no, el hoy. O la juegan hoy o perdieron el partido, hoy. La Iglesia los necesita para ser plenamente ella misma. Como Iglesia, ustedes son el cuerpo del Señor resucitado presente en el mundo. Quiero que recuerden siempre que ustedes son miembros de un único cuerpo, de esta comunidad. Están unidos el uno al otro y solos no sobrevivirían. Se necesitan mutuamente para marcar de verdad la diferencia en un mundo cada vez más tentado por las divisiones. Piensen esto.
En el mundo cada vez más son las divisiones. Y las divisiones traen guerras, traen enemistad. Y ustedes tienen que ser el mensaje de la unidad, que vale la pena andar por este camino. Solo caminando juntos seremos de verdad fuertes. El Papa Francisco convocó a través de un video mensaje a declararle la guerra al bullying y a ejercitar la paciencia de escuchar al otro. Este video fue emitido en la inauguración de la Maratón 24 Horas, organizada por la Fundación Escuelas Ocurrentes, una fundación que lucha contra el ciberbullying. El Papa Francisco envió un video mensaje a los jóvenes del mundo en el que alerta sobre el grave problema de la violencia o acoso conocido como bullying y se sumó así a una maratón internacional de 24 horas contra el ciberbullying. En una presentación privada en la sede del Vaticano de la Fundación Pontificia Escolas, el Santo Padre se sumó a la maratón a través de un video mensaje. En este video, el pontífice confía a los jóvenes su preocupación por la violencia que algunos sufren a causa del bullying y les anima a no perder su identidad, encontrar la propia identidad. Es un camino de diálogo, un camino de reflexión, un camino de interioridad. Y una manera muy fácil para no hacer este camino es el de agredir o disminuir la identidad de los demás. Aquí nace el bullying, señala el Papa. Además, el Santo Padre reconoció que en la farmacia no venden remedios contra el bullying. Todavía los laboratorios no han encontrado la fórmula, pero mientras tanto, destaca la importancia del diálogo como solución. El pontífice pidió a los jóvenes del mundo declarar la guerra al bullying, porque eso disminuye la identidad. Jueguen por el diálogo, jueguen por el caminar juntos, jueguen la paciencia del escuchar al otro. Y entonces será una paz fuerte, y esa misma paz fuerte hará que descubran la propia dignidad, exhortó el Papa. Y hay un problema que me preocupa mucho, que es el que cada uno de ustedes encuentre su propia identidad. Y esto sin necesidad de disminuir o obnubilar la identidad de los demás. Encontrar la propia identidad es un camino de diálogo, es un camino de reflexión, es un camino de interioridad. Y una manera muy fácil para no hacer este camino es el de agredir o disminuir la identidad de los demás. Aquí nace el bullying. El bullying es un fenómeno de autocompensación, de autovaloración, pero no encontrándome yo, sino disminuyendo al otro para sentirme más alto. Es un aprender a mirar desde arriba, abajo y mal. No se olviden que solamente es lícito a una persona mirar a otra de arriba abajo. ¿Saben cuándo? Cuando está ayudándolo a levantarse. Otra manera de mirar de arriba abajo no es lícito. Y cuando se dan en grupos juveniles, en el colegio, en los barrios, lo que sea, se dan estas expresiones de agresión, de bullying, se ve la pobreza de la propia identidad de quien agrede, que necesita agredir para sentirse persona. En la farmacia no venden remedios contra el bullying. Todavía los laboratorios no han logrado la fórmula. Mientras tanto, ¿qué hacer? La única manera es el compartir, el convivir, el dialogar, el escuchar al otro, tomarse tiempo para caminar juntos, tomarse tiempo porque es el tiempo el que hace la relación. Como cada miércoles, el Papa Francisco brindó su catequesis en el marco de la audiencia general. Esta fue la última, previa al receso de verano. El Papa continuó hablando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles y destacó las características del modelo ideal de toda comunidad de iglesia.
En la última audiencia general del Papa Francisco antes de la pausa de verano, el Santo Padre describió hoy el paradigma de toda comunidad cristiana, basándose en la descripción de San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En su catequesis pronunciada en la Plaza de San Pedro ante numerosos fieles católicos de diferentes partes del mundo, el pontífice recordó que los primeros cristianos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, hacían memoria del Señor a través de la fracción del pan, es decir, de la Eucaristía, y dialogaban con Dios en la oración. Los creyentes vivían todos unidos, conscientes del vínculo que los une entre sí como hermanos en Cristo, sintiéndose especialmente llamados a compartir con todos los bienes espirituales y materiales según la necesidad de cada uno, destacó el Papa este 26 de junio en un caluroso día del verano en Roma. Por ello, el Santo Padre animó a compartir la palabra de Dios y también el pan, porque de este modo la Iglesia se convierte en fermento de un mundo nuevo en el que florece la justicia, la solidaridad y la compasión. También, el Papa Francisco aseguró que no hay espacio para el egoísmo en el corazón cristiano y añadió que, a diferencia de la sociedad humana donde se tiende a buscar los propios intereses a toda costa o incluso en detrimento de otros, la comunidad de creyentes destierra el individualismo para fomentar el compartir y la solidaridad. En los Hechos de los Apóstoles, San Lucas nos muestra a la Iglesia de Jerusalén como el paradigma de toda comunidad cristiana. Los cristianos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, hacían memoria del Señor a través de la fracción del pan, es decir, de la Eucaristía, y dialogaban con Dios en la oración. Los creyentes vivían todos unidos, conscientes del vínculo que los une entre sí como hermanos en Cristo, sintiéndose especialmente llamados a compartir con todos los bienes espirituales y materiales según la necesidad de cada uno. Así, compartiendo la palabra de Dios y también el pan, la Iglesia se convierte en fermento de un mundo nuevo en el que florece la justicia, la solidaridad y la compasión. El libro de los Hechos añade que los discípulos acudían a diario al templo, partían el pan en las casas y alababan a Dios. En efecto, la liturgia no es un aspecto más de la Iglesia, sino la expresión de su esencia, el lugar donde nos encontramos con el resucitado y experimentamos su amor. Por último, San Lucas nos señala que día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando. La perseverancia de los creyentes en la alianza con Dios y con los hermanos se convierte en una fuente de atracción que fascina y conquista a los demás. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española provenientes de España y de América Latina. En particular, saludo a la Asociación Española de Canonistas en su 50 aniversario y al grupo de peregrinos de Tlalnepantla, acompañados de su arzobispo, Monseñor José Antonio Fernández Hurtado. Pidamos al Espíritu Santo para que nuestras comunidades sean acogedoras, sean solidarias, viviendo la liturgia como encuentro de Dios y con los hermanos. Y yo quiero felicitar a los mexicanos porque son tan acogedores con los migrantes. Que Dios se los pague. Gracias. El Papa Francisco visitó Nápoles en el marco del Congreso para la Enseñanza de Teología en las Universidades. Y en este marco, Francisco remarcó la necesidad de enseñar una teología en salida, una nueva teología que abrace la diversidad de culturas y de religiones.
El Papa Francisco visitó Nápoles. Se trató del segundo viaje que realiza el Papa a esta región y es la sexta visita de un pontífice a la capital de Campania. El Papa ha viajado a Nápoles para participar en un congreso sobre la enseñanza de la teología en las universidades de la Iglesia. En el lugar, el Papa invitó a las facultades de teología a reforzar la convivencia pacífica y el diálogo entre culturas y religiones, en concreto con el judaísmo y el islam. Los estudiantes de teología deberían ser educados en el diálogo con el judaísmo y con el islam, afirmó Francisco. Ese diálogo, aseguró el Papa, es el mejor remedio al síndrome de Babel. Pensamos que el síndrome de Babel es la confusión que se origina en el no comprender aquello que el otro dice. Ese es el primer paso, pero el verdadero síndrome de Babel es no escuchar aquello que el otro dice y creer que yo sé aquello que el otro piensa y aquello que dirá. Esto es la peste. Los teólogos, indicó Francisco, deben ser hombres y mujeres de compasión, afectados por la vida de los oprimidos, de las esclavitudes de hoy, de las heridas sociales, de las violencias, de las guerras y de las enormes injusticias que padecen muchos pobres que viven en las costas de este mar común. Sogno facoltà teologiche dove si viva la convivialità delle differenze, dove si pratichi una teologia del dialogo e dell'accoglienza, dove si sperimenti il modello del poliedro del sapere teologico in luogo di una sfera statica e disincarnata, dove la ricerca teologica sia in grado di promuovere un impegno ma avvincente processo di inculturazione. Senza comunione e senza compassione costantemente alimentate dalla preghiera, questo è importante, soltanto si può fare teologia in ginocchia. La teologia non solo perde l'anima, ma perde l'intelligenza e la capacità di interpretare cristianamente la realtà. Fra gli studiosi andare avanti con libertà, poi in ultima istanza sarà il Magistero a dirvi qualche cosa. Non si può fare una teologia senza quella libertà, ma nella predicazione al popolo di Dio, per favore non ferire la fede del popolo di Dio con questioni disputate. Le questioni disputate soltanto fra i teologi è il vostro compito, ma il popolo di Dio sostanza che alimenti la fede e che non la relativizzi. Y así llegamos al final de nuestro encuentro de cada semana, Ceci. Es así, rescatamos algunos puntos importantes como lo ha sido la visita del Papa a Nápoles, al Congreso de la Teología y esta invitación a desarrollar una nueva teología en las universidades, una teología en salida, una teología, Juan, que abrace culturas y abrace también el sentir de distintos pueblos. Creo que es un camino a discernir y a tomar en cuenta. En esta línea también la invitación del Papa a propósito de la catequesis sobre los Hechos de los Apóstoles, rescatando algunas características de una comunidad ideal para todos nuestros espacios de iglesia. Con todo esto los dejamos con tarea para la semana para seguirlo pensando, reflexionando y los esperamos entonces aquí en Francisco a Diario.